Nadie había entendido lo que sucedió, pero el pánico consumía a todos. Ella estaba petrificada observando a sus tíos y primos atendiendo al cuerpo inerte de su madre. La mujer había caído tras darle un abrazo de cumpleaños, justo cuando el reloj marcó la hora de su nacimiento hace 18 años. La torta terminó en el suelo. Estaba desparramada y siendo esparcida por el calzado de los familiares preocupados, quienes llamaban de urgencias mientras tomaban el pulso de la mujer. Hela no respondía. La expresión de su madre durante el abrazo la había perturbado. La veía en el suelo frente a ella. Escuchaba voces llorosas y pedidos de ayuda. Hasta que su padre se le acercó y comenzó a agitarla, agarrándola de los hombros para que reaccionara. Ella observó los ojos del hombre apagándose como los de su madre y terminó cayendo en el suelo al costado del otro cuerpo. En ese momento, Hela reaccionó con un ligero grito y la habitación se inundó de un silencio aterrador. Era el segundo caído en menos de un minuto. Todos observaban a la muchacha mientras ella les intercambiaba miradas. La familia comenzó a alejarse de ella y le gritaban que se fuera, pero Hela suplicaba ayuda. Cuando las sirenas de la policía y ambulancia llegaron, los presentes los llamaban. La joven aterrada no entendía lo que estaba ocurriendo. Acurrucada y llorando en una esquina, separada de su familia, quienes le tenían pánico, los escuchaba señalándola como bruja y demonio. Advertían a los oficiales que no la tocaran o morirían, pero no hicieron caso. Escuchar algo como eso era difícil de creer. Uno de los policías la agarró de las manos para levantarla y terminó sin vida en el suelo. Hela se desesperó, alzándose gritó que se alejaran y con lágrimas en los ojos huyó de casa a la vista de los testigos impactados. Corrió sin detenerse, buscaba algún lugar oscuro y lejano. No le sería complicado encontrarlo ya que era de noche. Frenando un parque vacío y con escasa luz, no se sentía cansada a pesar de haber corrido durante casi una hora. Cayó al pasto por el peso de la desesperación y echó un grito de tristeza. Lloraba asustada y deseaba que todo se tratara de un mal sueño, pero los pellizcos y golpes que se dio no le despertó, ni siquiera sentía dolor. Estuvo tirada durante horas pensando en qué hacer y tratar de entender lo que estaba sucediendo, pero nada tenía sentido. A pesar de estar con un vestido rojo de hombros descubiertos y unas zapatillas negras, el frío no la molestaba. Ella siempre había amado las bajas temperaturas y el invierno. Era la época que más apreciaba. Su cabello negro como el carbón y su piel pálida la hacían ver como un bello espectro, especialmente en esas épocas donde la blancura de la nieve la hacía más pálida de lo normal. Todos los años viajaba a las montañas o pueblos donde la nieve caía. No se preocupaba por abrigarse ya que el frío lo percibía cómodo y fresco, algo que para los demás era fuera de lo común e incluso llegaban a creer que solo quería llamar la atención. Todos iban con abrigos gruesos, bufandas, gorras, guantes e incluso orejeras, pero ella solo tenía ropa delgada, las manos libres y la cabeza descubierta. Hela jamás se congelaba, era el ambiente en el que se sentía más viva. Mientras acariciaba el pasto, se imaginaba estar sobre la nieve, sentía los copos en su rostro y el frío refrescándola. Visualizaba los árboles cubiertos de mantas blancas, hombres de nieve saludándola con una sonrisa y el sonido de una tormenta. Todo esto para tratar de tranquilizarse, pero de pronto escuchó las patas de un animal que se acercaba. Hela volvió al mundo real y lo observó. Era un gran perro negro que estaba quieto en el pavimento cerca del pasto. Sus ojos eran extraños, pero prestaba más atención en la pregunta que se hacía. ¿Solo podía quitarle la vida a humanos o también a los animales? Quiso saberlo. Se sentó y alzó la mano para acariciarlo mientras lo llamaba con cariño. Dudosa decidió mejor no averiguarlo. Entonces se levantó y lo espantó con movimientos bruscos. Pero el perro la siguió observando por unos segundos hasta que decidió marcharse por fin. Hela miró a su alrededor. No había nadie, ya era de madrugada y todos debían estar en sus casas descansando. Cuando echó una mirada al suelo se asombró al ver el pasto seco y muerto, justo donde ella estaba descansando. Parece que toda forma de vida que entraba en contacto con su piel moría. La joven se entristeció más. No podía volver. No quería seguir causando daño. Los rostros de los últimos momentos de vida de sus padres seguían impresos en su mente y le perturbaba. Ahora todo había cambiado con su trágico cumpleaños y no había forma de regresar. Entonces decidió quedarse afuera y vivir así.
Pasaron los días y muchas veces se topó con el mismo perro de ojos extraños, pero lo evitaba para no matarlo. Hela comió robando algunas frutas o panes de puestos en las calles, pero le parecía extraño no sentir sabor. Sin embargo, lo hacía para llenar su estómago, que no reclamaba alimento. Tampoco sentía sueño, y cuando trataba de dormir era incapaz. Hela no deseaba volverse loca, así que intentaba aceptar su nueva forma de vida y evitar preguntas. Siempre se aseguraba de no tener contacto físico con nadie, ni siquiera con plantas y animales, pues una ligera rosadura era mortal. Lo que había ayudado era cubrir su cuerpo e incluso rostro con ropas que robó. Así evitaba que su piel tocara algún ser vivo. Durante días había pensado en volver a casa ya que había encontrado la solución, pero siempre terminaba convencida de no hacerlo porque se consideraba un peligro para el mundo, algo que la deprimía. Tomaba agua de las cañerías en los baños públicos a pesar de no tener la garganta seca, y se preguntaba por qué no tenía ganas de hacer sus necesidades. Dejó de comer durante días y al estar atravesando una etapa de depresión y soledad, creyó que moriría de hambre o sed. Pero estaba igual desde el día que huyó. Su estómago no solicitaba comida, ni su cuerpo agua. Lo único que cambiaba conforme pasaba el tiempo era el estado de su ropa. Su piel seguía limpia, su cabello también, y la boca no le apestaba, pero la vestimenta se iba ennegreciendo por la suciedad de las calles. Hela terminó acostumbrándose a esa vida. Una noche, mientras tocaba con sus manos desnudas las llamas de una cocina en la calle, se preguntaba por qué la única temperatura que sentía era el frío. Podía percibir el cuerpo de las cosas como siempre, pero el dolor y el calor ya no formaban parte de ella. Todo era helado y le encantaba. Tanto su aliento como su cuerpo eran gélidos como el hielo. Perdida en su mente, no se había percatado que la cocinera estaba regresando, y cuando llegó a su costado le gritó agarrándole las manos y tratando de quitarlas del fuego. Pero en el acto, la mujer cayó al suelo. La joven comenzó a correr y se cubría la piel con guantes mientras observaba triste el cadáver. Lloraba por haber acabado con otra vida, y buscó un lugar donde nadie la pudiera encontrar. Parecía no existir. Corría sin cansarse. Podría llegar a otro país si quisiera, pero terminó hallando un parque. Estos siempre habían sido su salvación. Se detuvo y se escondió en unos arbustos. Allí se quitó la máscara de tela negra y sus guantes. Todo lo dejó en el suelo tratando de no chocar con alguna rama u hoja. Las lágrimas caían desesperadas y evitaba el llanto para no atraer la atención. Pensaba en lo que su familia le decía el día de su cumpleaños, luego de acabar con sus padres. Ella creía que quizá tenían razón. De pronto, mientras abrazaba sus piernas y apoyaba su cabeza en las rodillas, escuchó unas patas acercándose. Eran las que todos los días escuchaba, las del perro negro que siempre la seguía. Hela no tomó importancia hasta que sintió un frío potente frente a ella. Le había causado tranquilidad y le frenó las lágrimas. Curiosa alzó la mirada y observó a un joven exponiéndole la mano con una sonrisa en el rostro. Era tan pálido como ella y de un cabello tan negro como el suyo. Hela quería pedirle que se fuera, pero su lengua se le había trabado. El muchacho lentamente le tomó de la mano y la levantó. Ella echó un ligero grito de miedo por matarlo. Sin embargo, él seguía de pie. Era como agarrar un suave cubo de hielo, tan gélidas como sus manos. Lo miró a los extraños ojos con atención. Sentía comodidad y como si dentro de ellos un paisaje invernal le daba la bienvenida. Hela sonrió, estaba impactada y se preguntaba quién era y por qué no moría al tocarla. La paz le había llegado después de tanto dolor. En su interior percibía un frío placentero que le hacía sonreír, un tipo de sonrisa que le mostraba al mundo desde hace años una involuntaria, incapaz de controlar. Hela no podía dejar de mirarlo. Estaba muy confundida y tranquila. Los ojos hipnotizantes eran el invierno mismo, el bosque más frío y tormentoso en el que deseaba estar. Podía sentir el gélido aire que la abrazaba, los copos acariciándola y el fresco suelo blanco. La joven estaba convencida que él
le daría las respuestas que tanto buscaba. Pero esa no era la razón por la que quería estar a su lado. Su cuerpo le pedía, su corazón congelado lo anhelaba, ella misma lo deseaba. El muchacho la jaló con cariño y los dos comenzaron a caminar, tomados de la mano hasta desaparecer de la vista de todo. Por primera vez en la historia, por unos minutos el mundo entero colapsó. No hubo ninguna pérdida de vida, pues la muerte le había entregado toda su atención a Hela, a la joven que llamó su atención desde que observó su habilidad, a la joven que llenó el vacío en su solitario camino, a la joven que le hacía sonreír después de millones de años, a la joven con quien decidió pasar a su lado hasta el fin de los tiempos. Muchas gracias por ver. Esta historia ha sido escrita por Ponyxini. La Biblioteca Perdida les desea un feliz San Valentín.